En 1991, un juego inocente abrió una puerta que nunca debió tocarse. Un humo negro, una voz que no era humana y una chica que dejó de ser ella misma antes de morir sin explicación. Pero su historia no terminó ahí, porque lo que entró en ella aquel día sigue esperando. Esta es la verdadera historia del expediente Vallecas. Recuerda, no mires atrás. En un barrio humilde de Madrid, donde las calles guardan historias que el tiempo no logra borrar, ocurrió algo que desafió todo lo que creemos saber sobre la realidad. Vallecas, 1990. Un lugar aparentemente normal, con sus casas bajas, sus vecinos que se conocen de toda la vida, y un instituto donde, entre risas y clases monótonas, un grupo de adolescentes buscó respuestas en el lugar equivocado. Pero lo que encontraron no era lo que esperaban. Lo que siguió después no tenía explicación. Lo que vino después cambió para siempre la vida de una familia y dejó un expediente policial que, hasta el día de hoy, sigue siendo el único en España que reconoce lo imposible. Esta es la historia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 18 años que, tras un juego inocente, se enfrentó a algo que nadie pudo salvar. Todo comenzó con un dolor que muchos conocen, pero pocos superan: la pérdida de alguien amado. Estefanía había perdido a su novio, y el vacío que dejó su ausencia era demasiado grande para ignorarlo. En su desesperación por encontrar consuelo, por sentir aunque fuera un último adiós, buscó respuestas donde nadie debería hacerlo: el Instituto Fernando Sobel, un lugar que había sido testigo de sus risas, sus sueños y sus amistades. Se convirtió en el escenario de una decisión que lo cambiaría todo. Fue allí, entre paredes llenas de grafitis y pupitres rayados, donde Estefanía y sus amigas decidieron hacer una sesión de Ouija. Un juego, pensaban ellas, una forma de conectar con quien ya no estaba. Pero lo que invocaron no era su novio. El tablero se colocó sobre una mesa, las luces bajaron y los dedos de las jóvenes se posaron sobre el vaso con una mezcla de nerviosismo y emoción. El aire en la habitación se volvió pesado, como si algo más estuviera respirando con ellas. Las preguntas comenzaron y el vaso se movió, no con timidez, no con vacilación, sino con una fuerza que no parecía humana. Las risas nerviosas se convirtieron en silencio. Algo estaba allí y no era amigable. Fue en ese momento que la puerta se abrió de golpe. Una profesora, alertada por los murmullos, entró en el aula y al ver lo que estaban haciendo, no dudó. Con un gesto rápido, agarró el tablero y lo rompió en dos. Pero lo que sucedió después nadie pudo explicarlo. Testigos juraron haber visto un humo negro, denso, salir del vaso como si tuviera vida propia, y antes de que alguien pudiera reaccionar, ese humo se dirigió directamente hacia Estefanía, entrando por su nariz. Ella tosió, se llevó las manos al pecho, pero no hubo tiempo para más. La profesora, atónita, las echó del aula. El juego había terminado, o eso creían. Los días siguientes fueron distintos. Estefanía ya no era la misma. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora tenían algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Empezó a tener convulsiones, episodios en miniatura, los que su cuerpo se sacudía sin control, como si algo dentro de ella luchara por salir. Sus padres, desesperados, la llevaron a médicos, a especialistas, pero ninguno encontraba una explicación. No había fiebre, no había infección,
No había razón médica para lo que le ocurría. Y luego vinieron las visiones. Estefanía hablaba de cosas que no debería saber, de sombras que la seguían, de voces que le susurraban en la noche. Sus amigos comenzaron a evitarla. Sus episodios de agresividad eran cada vez más frecuentes. Gritaba en lenguas que no conocía, lanzaba objetos sin razón y en sus momentos de lucidez solo podía llorar y pedir ayuda, pero nadie sabía cómo ayudarla. El verano de 1991 llegó y con él el fin. Estefanía murió en agosto, sin diagnóstico, sin explicación. Los médicos firmaron el certificado de defunción con la palabra desconocido escrita en la causa. Pero lo peor no era su muerte. Lo peor era que para la familia Gutiérrez esto no era el final. Era solo el principio. Porque meses después de su entierro, las paredes de su casa comenzaron a retumbar. Golpes secos, como si alguien o algo quisiera salir. Los crucifijos, colgados con devoción, aparecían boca abajo sin que nadie los tocara. Las puertas se abrían y cerraban solas, incluso cuando no había corriente. Y por las noches, una figura oscura se paseaba por los pasillos, observando, esperando. La familia ya no dormía, ya no vivía, solo sobrevivía, atrapada en una pesadilla que no terminaba. En 1992 no pudieron soportarlo más. Llamaron a la policía. No esperaban que les creyeran. Pero lo que ocurrió esa noche dejó sin palabras incluso a los agentes más escépticos. Objetos que volaban por los aires sin que nadie los tocara. Crucifijos que aparecían arañados, como si unas garras invisibles los hubieran desgarrado. Puertas que se abrían de golpe ante sus ojos. Y el frío, un frío que no era normal, que se colaba en los huesos y hacía que el aliento se convirtiera en vapor en plena habitación. El inspector José Pedro Negri fue el encargado de redactar el informe, un informe que, contra todo pronóstico, admitía lo imposible, fuerzas que no podían explicarse, fenómenos que desafiaban la lógica, una presencia que no pertenecía a este mundo. Esta es solo la primera parte de una historia que inspiró películas, que llenó páginas de periódicos y que, décadas después, sigue sin respuesta. Porque lo que le pasó a Estefanía no fue un accidente, no fue una enfermedad, fue algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. Y lo peor de todo es que, según algunos, aún no se ha ido. La casa de los Gutiérrez Lázaro ya no era un hogar. Se había convertido en algo más, algo que no tenía nombre. Las paredes, que antes resonaban con las risas de una familia, ahora guardaban silencios incómodos, interrumpidos solo por los golpes que venían de la nada. Los vecinos empezaron a murmurar. Decían que si te acercabas demasiado de noche, podías escuchar algo arrastrándose por el interior, como si las sombras mismas se hubieran vuelto sólidas, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Nadie quería admitir que, tal vez, lo que ocurría en esa casa no era cosa de la imaginación. Después de la muerte de Estefanía, sus padres intentaron seguir adelante. El dolor era insoportable, pero al menos tenían la esperanza de que, con el tiempo, las cosas volverían a la normalidad. No fue así. Primero fueron los ruidos, pequeños al principio, como pasos en el pasillo cuando todos estaban acostados. Luego, los golpes, nunca suaves, nunca casuales. Eran fuertes, precisos, como si alguien estuviera intentando comunicarse desde el otro lado. La madre de Estefanía, Rosa, juró que una noche escuchó su nombre susurrado justo detrás de su oreja.
Cuando se dio la vuelta, no había nadie, solo el vacío y un frío que le cortó la respiración. Pero lo que realmente los hizo entender que algo estaba muy mal fueron los crucifijos. Eran una familia creyente y en cada habitación había al menos uno, hasta que empezaron a encontrarlos boca abajo, no una vez, no dos, sino cada vez que los volvían a colocar correctamente. Al principio pensaron que podía ser un error, un descuido, hasta que una mañana Rosa entró en la habitación de Estefanía, una habitación que ya nadie usaba, pero que dejaron intacta, y vio algo que la paralizó. El crucifijo de la pared no solo estaba invertido, estaba arañado, como si algo con garras lo hubiera desgarrado de arriba a abajo. Y en el espejo del armario, escrito con un dedo sobre el polvo, había una palabra: vengo. Fue entonces cuando supieron que no estaban solos, y fue entonces cuando decidieron llamar a la policía. No esperaban que les creyeran. ¿Cómo explicar que algo invisible estaba atormentándolos? Pero lo que ocurrió esa noche en la casa de los Gutiérrez Lázaro no dejó espacio para dudas. Los agentes que llegaron eran escépticos, como era de esperar, hasta que las puertas comenzaron a abrirse solas, hasta que un jarrón se levantó del suelo y se estrelló contra la pared frente a ellos, hasta que uno de los policías, un hombre duro, acostumbrado a lidiar con lo peor de las calles, sintió que algo lo empujaba con fuerza, haciéndole perder el equilibrio, aunque no había nadie cerca. El informe que se redactó esa noche no hablaba de intrusos ni de bromas pesadas. Hablaba de fuerzas invisibles, de fenómenos sin explicación. Era la primera vez en la historia de España que la policía admitía, por escrito, que algo sobrenatural estaba ocurriendo. El inspector José Pedro Negri, el hombre a cargo del caso, era conocido por su pragmatismo. No era el tipo de persona que creía en fantasmas. Pero después de lo que vio, después de escuchar los testimonios de sus propios agentes, no tuvo más remedio que incluir en el expediente detalles que sonaban a película de terror. Objetos moviéndose solos, voces donde no había nadie, una presencia que, según los que la sintieron, no era humana. El expediente Vallecas se convirtió en algo único, un documento oficial que reconocía que, en algún lugar entre la realidad y lo desconocido, había algo que ni la ciencia ni la lógica podían explicar. Mientras tanto, en el Instituto Fernando Zóbel, donde todo había comenzado, los rumores corrían como fuego. Los compañeros de Estefanía hablaban en voz baja de lo que había pasado aquel día en el aula. Algunos decían que, si te quedabas tarde en el colegio, podías ver una figura oscura al final del pasillo. Otros juraban haber escuchado risas donde no había nadie, pero había algo en lo que todos coincidían. Desde la muerte de Estefanía, el ambiente en el instituto había cambiado, como si algo se hubiera quedado atrapado allí, como si, al romper el tablero de Ouija, no hubieran cerrado la puerta del todo. Y tal vez no lo hicieron, porque décadas después, cuando el caso ya era parte de la leyenda urbana de Madrid, alguien decidió contar la historia al mundo. La película Verónica, basada en lo ocurrido, revivió el misterio. Pero hay algo que las películas no pueden capturar, algo que solo los que estuvieron allí saben, algo que, según algunos, sigue vivo, porque hay quienes dicen que, si vas a Vallecas en la noche más quieta, si te acercas a la casa que ya no tiene el mismo número, si pones la mano sobre la pared, todavía puedes sentir los golpes desde el otro lado. Pero esto no termina aquí, porque hay una pregunta que nadie ha respondido. ¿Qué fue lo que entró en Estefanía aquel día?
¿Y a dónde fue después de su muerte? La respuesta podría ser mucho más aterradora de lo que cualquiera se atreve a imaginar. El silencio nunca volvió a la casa de los Gutiérrez Lázaro. Después de la intervención policial, después de los informes que admitían lo imposible, la familia esperaba que, tal vez, la presencia que los atormentaba se alejaría, pero no fue así. Los fenómenos no solo continuaron, sino que se intensificaron. Ya no eran solo ruidos o cruces invertidos. Ahora había algo más. Una figura, oscura, imprecisa, que aparecía en los rincones, al borde de la visión, desapareciendo en cuanto alguien giraba la cabeza. Nunca completamente visible, pero siempre ahí, observando, esperando. Los padres de Estefanía, desesperados, buscaron ayuda en todos lados, médicos, sacerdotes, incluso psíquicos, pero nadie podía detener lo que estaba ocurriendo. Una noche, Rosa despertó con la sensación de que alguien estaba sentado a los pies de su cama. Cuando encendió la luz, no había nadie, pero las sábanas estaban hundidas, como si un peso invisible las hubiera presionado, y en el espejo del dormitorio, escrito en el vaho de su propio aliento, estaba la palabra otra vez: vengo. Mientras tanto, en el Instituto Fernando Sobel, los rumores se habían convertido en miedo concreto. Varios estudiantes reportaron haber visto una silueta oscura en el pasillo, donde Estefanía y sus amigas habían jugado con la ouija. Algunos decían que si te quedabas solo en el baño, podías escuchar susurros provenientes de los lavabos, como si algo estuviera hablando desde las tuberías. Una profesora, la misma que había interrumpido aquella sesión años atrás, confesó en privado que desde entonces soñaba todas las noches con un humo negro que la seguía, que se arrastraba hacia ella desde las sombras. Pero lo más inquietante estaba por venir, porque cuando la familia decidió abandonar la casa, pensando que tal vez así escaparía de lo que los perseguía, se dieron cuenta de su error. No importaba a dónde fueran, los golpes en las paredes los seguían. Los objetos se movían solos en cada nuevo hogar, y la figura, esa silueta oscura que nunca se mostraba del todo, estaba siempre ahí, un poco más cerca cada vez, como si hubiera un vínculo que no podía romperse, como si algo se hubiera aferrado a ellos y no tuviera intención de soltarse. El expediente policial, aunque único en su tipo, no ofrecía respuestas. El inspector Negri había documentado todo, pero ni él ni sus colegas podían explicar qué era lo que estaba ocurriendo. En algún momento, alguien sugirió que tal vez no se trataba de un fantasma, tal vez era algo peor, algo que había sido convocado aquel día en el instituto, algo que había entrado en Estefanía y que, después de su muerte, no había encontrado razón para irse. Y entonces, décadas después, cuando la historia ya era parte del folclore urbano de Madrid, cuando la película Verónica había llevado el caso a todo el mundo, alguien hizo una pregunta que nadie había formulado antes. ¿Qué pasó con el tablero de ouija? La profesora lo había roto, sí, pero ¿dónde terminaron los pedazos? Porque hay quienes creen que, en estos casos, el objeto maldito debe ser destruido de una manera muy específica. Y si no se hace así, si simplemente se tira a la basura o se guarda en un cajón olvidado, entonces la puerta que se abrió nunca llega a cerrarse del todo. Alguien más recordó un detalle escalofriante. Después de la muerte de Estefanía, una de sus amigas, una de las que estuvieron allí aquel día, comenzó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que estaba en una habitación oscura,
y que algo se movía en las esquinas, algo que no era humano. Soñaba que una voz le susurraba al oído: el juego no ha terminado, pero eso es solo el principio, porque hay secretos en esta historia que todavía no han salido a la luz, secretos que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre el caso, secretos que tal vez es mejor no descubrir. El tiempo no había borrado el miedo, solo lo había enterrado bajo capas de incredulidad y leyendas urbanas. Pero para aquellos que vivieron de cerca los sucesos, cada detalle seguía tan nítido como una herida reabierta, y había un secreto, guardado durante años, que cambiaba todo lo que se creía saber sobre el caso. Porque Estefanía no había sido la única en aquella sesión de Ouija. Había otras 3 chicas más, y lo que les ocurrió después era demasiado extraño para ser coincidencia. Una de ellas, llamada Ana, abandonó Madrid apenas terminó el instituto. Sus familiares contaban que, desde aquel día, había desarrollado un miedo paralizante a la oscuridad. No podía dormir sin luz. Decía que, cuando apagaba las lámparas, algo se arrastraba por el suelo de su habitación, algo que respiraba con un sonido húmedo y entrecortado. En 1995, 4 años después de la muerte de Estefanía, Ana se quitó la vida. En la nota que dejó, escrita con una caligrafía temblorosa, se leía una sola frase: no puedo sacármela de encima. La segunda chica, Miriam, desapareció en 1998. Oficialmente, se trataba de un caso de fuga, pero su madre siempre insistió en que algo andaba mal, que en los meses previos su hija había empezado a comportarse de manera errática. Hablaba sola, se encerraba en el baño durante horas y, en una ocasión, su madre la encontró en la cocina, de pie frente a la nevera abierta, murmurando palabras en un idioma que no reconocía. La última vez que la vieron fue en el metro de Madrid. Las cámaras de seguridad la captaron bajando en la estación de Portasco, cerca de Vallecas. Iba sola, pero en el último fotograma, justo antes de perderse entre la multitud, hay algo que no encaja. Una sombra alargada a su espalda, desconectada de cualquier fuente de luz, una sombra que no debería estar ahí. La tercera joven, Laura, fue la única que rompió el silencio. En una entrevista concedida a un programa de radio en 2003, contó lo que realmente había ocurrido aquel día en el aula. No fue solo una sesión de Ouija, fue algo más. Según Laura, el vaso empezó a moverse antes de que ninguna de ellas lo tocara. Y cuando la profesora irrumpió y rompió el tablero, no fue solo humo lo que salió de él. Era como si algo se estirara desde dentro del vaso, como un hilo negro y espeso, describió. Y cuando entró en Estefanía, no gritó, sonrió, como si por fin hubiera encontrado lo que buscaba. Pero lo más perturbador de todo era lo que Laura reveló después, que antes de morir, Estefanía le había confesado algo en secreto, que durante sus pesadillas una voz le repetía un nombre una y otra vez, Bael, un nombre que años más tarde un investigador de lo paranormal encontraría en antiguos grimorios medievales. Uno de los 72 demonios listados en el Ars Goetia. Un espíritu que, según las leyendas, habla con voz ronca y toma forma humana, pero nunca del todo. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué pasó con los restos del tablero de Ouija? Porque hay una teoría, sostenida por expertos en lo oculto, que sugiere que romperlo no fue suficiente, que al hacerlo sin los rituales adecuados, la entidad invocada no fue destruida sino liberada, y que, desde entonces,
ha estado buscando una nueva puerta. En el año 2010, un hombre que compró una casa abandonada en Vallecas hizo un descubrimiento extraño. Al derribar una pared para reformar la cocina, encontró un pequeño espacio oculto, como un nicho sellado. Dentro, envuelto en un paño negro, había un trozo de madera con letras desgastadas, un fragmento de lo que parecía ser un tablero de Ouija. El hombre, sin saber qué era, lo tiró a la basura. Esa misma noche, según contó después, escuchó pasos subiendo las escaleras hacia su dormitorio, pasos que se detuvieron justo al lado de su cama, y un susurro tan cercano que sintió el aliento frío en su oreja. Jugamos, pero esto no termina aquí, porque hay un último testigo, alguien que estuvo allí aquel día en el instituto y que nunca ha hablado, alguien que sabe más de lo que dice, y lo que oculta podría ser la clave para entender qué fue lo que realmente se llevó a Estefanía. El último testigo nunca quiso hablar. Durante años rechazó entrevistas, amenazó con demandas a quienes mencionaban su nombre y se cambió de ciudad 3 veces. Pero en 2019, un investigador paranormal logró lo imposible. Una conversación con Carlos M., el cuarto estudiante presente en aquel aula del Instituto Fernando Sobel. Lo que reveló no solo cerró el círculo de esta historia, sino que la abrió a algo mucho más oscuro. Porque aquel día de 1991 hubo un detalle que todos omitieron. La Ouija no había sido idea de Estefanía. Carlos, con las manos temblorosas y la voz quebrada, confesó lo que había guardado por casi 30 años. El tablero ya estaba allí cuando llegaron, encontrado en un armario de la sala de profesores, con las letras desgastadas y manchas oscuras en las esquinas. Alguien, quizá una generación anterior de estudiantes, lo había usado antes. Y lo peor, el vaso ya estaba colocado sobre el sí cuando lo descubrieron. Las reglas del juego estaban claras. Nunca se comienza una sesión sin formular la primera pregunta. Pero ese día, el contacto se estableció antes de que nadie siquiera tocara el vaso. Los siguientes minutos fueron un caos de gritos y movimiento frenético del vaso, deletreando una misma palabra una y otra vez. «Liberadme». Fue entonces cuando la profesora entró, cuando el tablero se rompió, cuando el humo negro encontró a Estefanía. Pero Carlos guardó un fragmento, un trozo triangular con parte de la letra B y el borde del número 6. Lo escondió bajo su cama durante meses, hasta que los sueños comenzaron. Puertas que se abrían solas en la oscuridad. Una figura alta y delgada que se doblaba sobre su cama, susurrando números en secuencia descendente. 6, 5, 4. El día que lo enterró en el patio del instituto, los fenómenos cesaron. Pero en 2017, durante las obras de remodelación del Fernando Sobel, excavadoras removieron esa tierra. Al día siguiente, el capataz reportó herramientas desaparecidas y marcas de quemaduras en forma de mano en 3 paredes distintas. El último registro oficial data de 2022, una llamada al 112 desde un teléfono público cerca de Vallecas. La voz, apenas audible, repetía: «Son 6, siempre fueron 6», antes de cortarse. Cuando los agentes revisaron la cabina, encontraron 2 cosas. El receptor cubierto de un polvo negro que no pudieron identificar, grabado con algo afilado en el A. Cristal, las iniciales E.G.L. Hoy. El expediente Vallecas sigue abierto, pero hay algo que ni siquiera consta en los archivos.
algo que solo conocen quienes han investigado demasiado cerca. Cada 11 de agosto, aniversario de la muerte de Estefanía, el sistema del instituto registra actividad eléctrica en el aula 24, siempre a las 3:17 am, siempre siguiendo el mismo patrón, 6 picos de voltaje exactamente iguales, como 6 dedos presionando un tablero invisible, como si el juego, después de todo este tiempo, nunca hubiera terminado. El tablero fue destruido, pero la puerta nunca se cerró. Aún hoy, en las noches más silenciosas de Vallecas, se escuchan 6 golpes en las paredes vacías. 6, como los dedos que jugaron aquel día. Esta fue la historia real de Estefanía y de lo que vive en su expediente. No mires atrás.